Bendiciones, hermanos, nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Cristo, según San Marcos, el capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 30 al 34. Del 30 al 34. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre, gracias hermano, será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta tarde. En este pasaje, posteriormente a sanar a este muchacho endemoniado y a la transfiguración, como ya habíamos estado tratando en el caso de la transfiguración, el hermano Costel, y posteriormente yo la sanidad del muchacho endemoniado que tenía ese espíritu sordo y mudo, Jesús sigue lo que es ya en su etapa final de ministerio, con la vista puesta en Jerusalén, en que tiene que ir allí a padecer por cada uno de nosotros y sufrir lo que es el martirio. Siguen caminando en el versículo 30 por Galilea, pero como es de esperar en este caso, siendo los últimos días, por así decirlo, de lo que es ese ministerio de Jesús aquí en la tierra, está intentando con los discípulos tener tiempos más íntimos, más concretos para darle enseñanzas más precisas, porque aquí dice que no quería que nadie lo supiese. No quería que las multitudes, como ya ustedes saben, y era lo habitual, siguieran de nuevo interfiriendo de una forma directa o indirecta en lo que era la enseñanza particular que él tenía con los discípulos. Y había cosas muy íntimas que él quería tratar con los discípulos, por ejemplo, como era el tema de la pasión, su muerte, su sufrimiento, sepultura y también la resurrección, que posteriormente se efectuaría. Y esto él quería tratarlo de una manera muy concreta con los discípulos. Con los discípulos, como ustedes saben, esta no era la primera vez que él había tratado este tema. Por ejemplo, en el 8 del libro de Marcos, en el versículo 31, capítulo 8, dice la escritura, Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. No como la película de Mel Gibson, alguno la habéis visto, La Pasión de Cristo, ¿no? Creo que supuestamente que iba a salir la parte 2 después de la resurrección, yo no, son especulaciones hasta donde yo sé, yo creo que no. Pero sí que se centra mucho en lo que es esa fase del martirio, del sufrimiento, etcétera, etcétera, y la resurrección al final solo sale un pie, creo que era, o parte de, y dice, me has dejado así, sin, sin lo más glorioso y victorioso que es esa derrota de la muerte, ese levantamiento de los muertos, de entre los muertos de Cristo. Porque él dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Al final, Jesús le dice ya, en el 8:31, voy a resucitar al tercer día. En esta segunda ocasión, en la que se menciona, en el libro de Marcos, por ejemplo, destaca que hay 3 ocasiones en las cuales Jesús habla de forma directa a sus discípulos acerca de lo que le iba a acontecer allí, en Jerusalén. Enseñaba a sus discípulos, en el versículo 31 del capítulo 9, que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, ¿qué? Resucitará cuando al tercer día. Y en el 10, capítulo 10, versículos 33 y 34, vuelve otra vez
y habla acerca de lo mismo a sus discípulos. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, y vuelve y recalca, más que al tercer día resucitará. En esta ocasión trataremos esa segunda vez en Marcos 9, del 30 al 34, en el pasaje, aunque nos entenderemos un poquito más allá, de lo que es esa pasión de Cristo ya manifestada o expresada de forma directa a los discípulos, pero es la segunda ocasión en la cual ya Jesús les dice a ellos qué cosas le van a acontecer cuando llegue o cuando esté allí en Jerusalén. Él, según algunos, en algunos autores que he visto y consultado, tenía la intención de hacer un viaje por las afueras de la ciudad, en el caso de Galilea, con el propósito de no ir pasando por el centro de los pueblos y de las ciudades para evitar que la gente obviamente se abalanzara otra vez sobre él como ya era una costumbre, porque él quería tener ese tiempo en concreto con los discípulos. Y su intención era hacerlo de una manera lo más discreta posible para tener ese tiempo de fortalecer a los discípulos, de estar con ellos y de que si tenían alguna pregunta, cosa que posteriormente vemos que no sucedió, también ellos tuvieran la confianza de expresarla, de hablar con él y decirle: Jesús, ¿y esto cómo va? En alguna ocasión vemos a los discípulos abiertamente preguntando a Jesús, pero en muchas ocasiones ellos se callaban, ya sea por vergüenza, por timidez o por ejemplo, Hendriksen dice que aquí ellos también tenían el miedo de preguntarle a Jesús, tomando en cuenta la respuesta que le dio Jesús en el capítulo 8 a Pedro después de que le reconviniera. ¿Recuerdan qué respuesta fue esa? Entonces ellos tenían miedo de volver a preguntar a Jesús. Dice, es que si le digo algo, me puede responder de una manera tan dura y tan terrible como ya le respondió a Pedro, que estaba ahí delante. Y que Pedro, hombre, yo, dirán ellos, no estoy a la altura de Pedro. Y si a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, imagínate lo que me va a decir a mí. O sea, ellos estaban también un poquito preocupados y temerosos. En el pasaje que leímos, encontramos a Jesús intentando tener esta intimidad con los discípulos, intentando tener ese tiempo concreto y hasta cierto punto secreto con ellos. Y meditando un poquito en esto, estuve escuchando una predicación en la cual el predicador hacía esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú te sentaste no a leer la Biblia, no a leer el Salmo 23, por decir un salmo muy conocido, no a tener un devocional de esos de 5 minutos que vas corriendo porque se te va a ir el autobús o el tren, sino que te sentaste a meditar en la palabra de Dios, a tener una intimidad con el Señor? Hace unos días hablaba, bueno, no, hace unos días, no, ya hace unos meses hablaba con un hermano, alguno que escucha las predicaciones y dice, no sé cómo que ustedes con uno o dos versículos se tiran ahí X minutos. Eso es mucho. Bueno, yo a veces avanzo un poquito más, a veces solamente de un versículo, pues se saca un mensaje. Por ejemplo, el hermano Costel, ¿cuánto tiempo se predicó de Primera de Samuel 2? Pues eso. Entonces ya bueno, Costel es un poco más extenso, pero bueno, solo un poquito. Aunque él dice que no ha roto mi récord, pero bueno, el jueves nos dio una enseñanza muy densa, como dice, breve y doblemente buena. O sea que bueno, algunos hermanos alabaron eso, pero él advirtió que eso no iba a ser lo habitual. Amén. Bueno, no pasa nada. No, amén. Algunos hermanos el jueves dijeron un amén ahí también muy potente. Bien, gloria a Dios. Pero es importante que aprendamos a profundizar en las escrituras y a detenernos, porque los discípulos no se detuvieron en esto que Jesús les dijo. Versículo 32 dice que ellos ¿qué? No entendían esta palabra. ¿Y tenían miedo de qué? Recuerdo un profesor que decía que el que pregunta es tonto una vez, pero el que no pregunta, ¿qué le pasa? Se queda así todo fácil. Es una palabra fuerte, pero era profesor y me lo decía, y yo dije, bueno, pues yo intentaré preguntar siempre que pueda, para que no sea tan evidente luego. Pero bueno, es así, usted si no entiende algo, pregunte.
Los discípulos no preguntaron. Y cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos, entre comillas, la Biblia, nos hacemos preguntas. El detalle es si nos hacemos preguntas o estamos corriendo para, vamos, debemos sentarnos con el Señor y hacernos preguntas. Eso es importante. Por ejemplo, en el estudio que están los hermanos compartiendo los martes, vemos cómo a mí me parece que hay una profundidad en las enseñanzas del hermano Tranchini en este estudio de los martes en el devocional. Cómo hay una profundidad en pasajes que conocemos, pero que no habíamos llegado a esa perspectiva. Por ejemplo, estudiando en la escuela dominical, versículo por versículo, como estamos estudiando en el caso nuestro, el libro de Génesis, hay una profundidad concreta de decir, wow, aquí hay mucha tela que cortar, hay mucho. Y aún así, si nos devolviéramos y comenzáramos otra vez, sacaríamos un montón de enseñanzas nuevas también. En el capítulo 2, ¿cuánto tiempo tardas tú en leer un capítulo de la Biblia o en leer el capítulo 2 de Primera de Samuel, por ejemplo? 4 minutos, 3 minutos, los que somos un poco más lentos, por ejemplo. O 4, sí, lo que quieras. Pero se ha estado predicando de ese pasaje un año. Se ha estado profundizando en ese pasaje durante mucho tiempo. O sea, ¿cuántas bendiciones espirituales me estoy yo perdiendo en mi vida por no detenerme a meditar y a profundizar en la Escritura? Los discípulos no entendían y, por decirlo de una manera llana, pasaban. ¿Cuántos pasajes de la Escritura no entendemos tú y yo? Muchísimos, ¿no? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto de lo que no entendemos en la Escritura? Hay aquí, por ejemplo, hay 2 libros que hablan de preguntas difíciles. Ahora no me acuerdo del autor, pero son reconocidos. Y tenemos aquí preguntas difíciles, no sé qué, unos para jóvenes y otros para mayores. ¿Qué hacemos al respecto de las cosas que no entendemos tú y yo? ¿Nos quedamos así? Conozco una persona, bueno, no sé si hasta qué punto llamarle quizás un poco obsesiva, pero anda con una libreta en estos tiempos modernos en la cual va anotando todas las cosas que se le ocurren para preguntar. Y anda con una libreta anotando las cosas. Oye, gloria a Dios, eso es bueno, eso no es malo, porque si dejamos todo fiando a la memoria, vamos a perder muchísimas cosas importantes. Y eso mismo debería pasar con nosotros al respecto de la escritura. Cuando nos sentamos, cuando nos detenemos, debemos intentar meditar en la escritura y profundizar, hacernos preguntas de lo que leemos. Es que leemos a veces una palabra en la Biblia, no tenemos ni idea de lo que significa, y es que ni siquiera la buscamos en Google. No digo el diccionario, que eso ya no se usa. Yo creo que ya no se usa, ¿no? Los diccionarios. Yo tenía uno en su momento, Larousse o no sé qué. En tu cole sí. Ay. Pero fuera del cole lo usas. Mira, pues como ya yo no voy al cole, por eso no lo uso. Así me va. Pero bueno, ya antes andaban los vendedores de enciclopedia, eso ya no se vende y de libros, ya no se usa eso. Aquí en España al menos. ¿Qué hacemos cuando no entendemos algo en la Biblia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ojalá que sí. Yo no sé, ojalá que sea nuestra respuesta realmente. En el Jeremías 33:3, algunos de ustedes lo conocen, dice el Señor, clama a mí y qué, y te enseñaré qué, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si yo quiero conocer cosas profundas, grandes y ocultas, ¿qué voy a hacer? Profundizar. Hay algunos que por lo menos se toman hasta la molestia de coger un vídeo de YouTube y verlo. Bien, no pasa nada. Depende de qué individuo lo escuche también. Que luego usted se pone. Hay que tener ojo con eso y por eso hay que hacer buen filtro. Buen filtro con el tema de los vídeos, porque hay por ahí algunos maestros, entre comillas, que enseñan cosas muy raras y peligrosas. O sea, tenga cuidado también con eso. Intente ir a buenas fuentes contrastadas, algunas de las que a veces comparten los hermanos en los vídeos en el mismo grupo de la iglesia, que sean fuentes contrastadas, que sean fuentes de buen hacer, porque por ahí andan algunos que tienen malas maneras de enseñar las cosas. Así que tenga cuidado. Cuando vimos esa reprensión que recibió Pedro, apártate de mí, Satanás, y delante de todos los discípulos, y luego que Jesús le dice, cuidado aquí,
Ellos quizás por esto se habrán sentido cohibidos de preguntarle abierta y libremente a Jesús. Pero tú y yo no tenemos esa circunstancia. Tú y yo tenemos a nuestra disposición, aparte de biblioteca, gracias a Dios tenemos aquí, en nuestros mismos móviles podemos descargar libros y tener muchísimas herramientas para ello. No tenemos por qué estar en una ignorancia voluntaria. Estaba hablando con unos compañeros de trabajo esta semana acerca de las responsabilidades que tenemos y ellos decían, no, es que hay que tener cuidado de no cometer una negligencia. Pero hoy en día, por ejemplo, la falta de conocimiento en las profesiones y en muchas cosas ya es una negligencia en sí. Y por eso hay mucha gente que dice, mira, me doy de baja psicológica, no aguanto. No aguanto. No aguanto la presión del trabajo. No necesariamente por el volumen solamente, sino por la responsabilidad que implica el firmar y el estar atento de todas las cosas y los detalles. Ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Siguiendo ellos por el camino, llegaron a Capernaum. Y Jesús, cuando llegan a la casa, les hace una pregunta. ¿Por qué motivo les pregunta Jesús? Jesús no sabía lo que ellos estaban o habían estado hablando. ¿Es omnisciente Jesús? ¿Sabe todas las cosas? La excusa de no tengo tiempo no vale para Jesús. Para nosotros eso lo digo. Es que no tengo tiempo. Gracias, hermano. No tengo tiempo. Con Jesús no cuela el no tengo tiempo, porque Él te ve cuando te metes en Facebook, en TikTok y en todos los sitios. O sea, no cuela. Con Jesús eso no cuela. El no tengo tiempo. Por ejemplo. Pero los discípulos, durante el camino, durante el proceso en el que estaban caminando por un sitio aparentemente más desértico, más tranquilo, tenían temas de conversación. Las caminatas en esa época no son como ahora, que nosotros caminamos 5 minutos y ¡ay, no puedo más! Como decía, no, papá, aparca aquí al frente, que si no, no. Digo, muchacho, pero si vas caminando, es cruzar la calle, no hay que, no, aparca al frente de los sitios. Si yo veo en el GPS que quedan 100 metros, yo muchas veces aparco y ya, si hay un hueco. Caminamos 100 metros y no pasa nada, no nos morimos, ¿eh? Aquí esta era una caminata de horas, como las de Salva, sí, de 15 kilómetros. Y ahora el hermano está un poco lesionado, pero no puede caminar tanto. Pero era una caminata importante. Y en una caminata tan larga, obviamente, da espacio para hablar de muchas cosas, de muchos temas. Dentro de esos temas, a los discípulos se le ocurrió tratar un tema bastante peculiar. Y Jesús les pregunta, en el versículo 33, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Vamos a ver si sois sinceros y me ocultáis algo. Que ya yo lo sé, pero se lo voy a preguntar a ver si son valientes y hablan. ¿Y ellos qué hicieron? En el versículo 34, callaron. Normal, ¿no? Viendo el tema del cual estaban ellos hablando, es normal que callaran, porque el tema que estaban tratando era, o por el cual disputaban, ¿quién había de ser qué? El mayor. Uf. Esta plática la tuvieron al principio del camino. En el versículo 30, salieron de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiesen. ¿En qué fase del camino o de ese trayecto ellos comenzaron a tratar este tema? ¿O fue monotema todo el viaje? Todo el viaje se propusieron hablar de esto. No lo especifica aquí la escritura. Pero si ellos estuvieron tratando este tema al inicio o a mediados, probablemente no prestaron la suficiente atención a lo que Jesús les estaba diciendo en el versículo 31, de que le era necesario o que iba a suceder que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres pecadores, como dice también en el pasaje paralelo, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Si ellos estaban en esta fase de principio o entre medias del camino, no estarían muy pendientes de las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántas bendiciones te pierdes tú en medio del proceso del mensaje cuando te distraes con otro?
O te distraes con el móvil, o te distraes con... Hasta con un papelito que tengas en la Biblia te distraes. Me decía uno, bueno, la técnica rusa para evitar la procrastinación. Que si tienes que hacer algo, lo que tienes que hacer es dejar el móvil. Ya verás cómo tienes tiempo para hacer todo. Tienes que estudiar, es que no tengo ganas, pues levántate. Y si tengo ganas, pues también te levantas. Sencillo, ¿no? Esto porque me saltó en un vídeo. Hay muchas veces que dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer simplemente por pereza. Estaban hablando entre ellos los discípulos y todos estaban prestando atención a Jesús. No lo sé, ¿cómo irían? ¿Iban todos en un grupo o iban en fila y los de atrás estaban hablando como los malos estudiantes? No digo que los que están atrás son malos cristianos ni nada, no digo eso. Se están portando muy bien los de atrás. Pero ha habido ocasiones en la iglesia, concretamente en esta, en la que algunos jóvenes, entre comillas, y no tan jóvenes, se ponían en las partes de atrás o por aquí detrás de las columnas para hablar entre ellos. Tristemente. Obviamente sus vidas posteriormente reflejaron esto, o reflejan estas cosas. ¿Se habrían distraído los discípulos hablando entre ellos de este tema vano? O si fue al final del trayecto, después de que Jesús les hubiera dicho que iba a ser entregado, que iba a ser muerto y que iba a resucitar, ¿se estaban ellos haciendo estas preguntas por la famosa frase que decían, o que dicen aquí en España, ¿no? A rey muerto, si Jesús muere, uno de nosotros tendrá que ser el líder y el jefe aquí y tomar el cargo de Jesús. Fíjate qué cosa más curiosa. ¿Esto irá a principio o a medias? No estaban prestando atención y, la muerte de Jesús. Bueno, no le preguntamos nada, pasamos. Si era al final, estaban los discípulos ya repartiéndose la herencia en vida. Como aquel padre que conocí. No, es que mira, mi hijo, me han diagnosticado una enfermedad. Papá, ¿y la casa a quién se la dejas? Mi hijo, pero lo que me diagnosticaron fue hipertensión. Ah, no, yo por si acaso. Es una enfermedad, sí, pero no quiere decir que te vayas a morir por eso, o sí, pero, oye, no me mates ya, estoy aquí todavía de cuerpo presente. Bueno, Jesús se va a morir, alguien tendrá que ser el jefe. No podemos decir, fue Judas que inició la conversación, no sabemos. Porque no sabemos exactamente en qué fase de ese caminar o de ese camino fue que surgió esta conversación y esta supuesta disputa. Es que no fue solo una broma, hubo una disputa. Cuando falte Jesús me pongo yo y no, yo no. Oiga, hubo algo de jaleo ahí entre los discípulos, ¿eh? No había respeto ni siquiera por lo que su maestro iba a padecer. Y es que ni siquiera hubo la mínima atención para recordar y escuchar que él dijo eso, que voy a resucitar. Y yo pongo mi vida para volverla a tomar, tranquilos, ¿eh? No disputen así. Y ese es el peligro, hermanos, de tener estudios superficiales de la Escritura. El peligro, digo, para aquel que los tiene, pero muchas veces la triste bendición para los que están fuera, porque la respuesta que tenemos nosotros o que tendremos en un futuro a las circunstancias que vengan a nuestras vidas estarán determinadas por la profundidad que tengamos del estudio de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Las respuestas que tú vas a ver en las circunstancias de tu vida, cuando una persona responde de una manera totalmente aberrante o antibíblica en su vida a una circunstancia, eso te da a entender a ti cuán superficial es su estudio y su meditación en la palabra de Dios. Cuando una gente tiene un estudio superficial de la Escritura, comienza a hacer sus propias interpretaciones, a escuchar cosas raras, a decir versículos trastocados y malinterpretados, a tener interpretaciones particulares de la Biblia, cosa que nos advierte la Biblia misma en el libro de Pedro, que dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación que comienza a tener su propia versión de la Biblia. Y a decir, no, dame la mano y mi hermano será así. ¿Qué versículo es ese? No, acuérdate, ayúdate que yo te ayudaré. Me parece parabíblico. No, pero es que ese versículo no quiere necesariamente decir eso. Como escuché uno que en estos días, que estaba haciendo una reinterpretación del huerto y que la serpiente significa no sé qué. Yo digo, ¿y esto qué es? Y luego, claro, cuando miré más hacia abajo,
creo que era de cienciólogo, no sé qué. Ya, bueno, normal que esta interpretación tan curiosa. No, porque Adán simboliza no sé qué. Y la Biblia, o sea, intentando decirnos que esos primeros capítulos son alegóricos y que el resto está a debate. Entonces, claro, a ti te salta un vídeo porque en tu algoritmo, según tú escuchas cosas de Dios, pues te saltan cosas de Dios. Tienes que tener cuidado y filtro para lo que escuchas. Hay que tener cuidado y filtro, porque el Internet te pone lo que te pone. El YouTube al menos. Hay que tener ojo con esto. Y si tenemos un estudio superficial de la Biblia, ojo hermanos, si nos estamos durmiendo en las predicaciones, ojo hermanos, entiendo que hay algunas predicaciones más largas que otras, yo lo entiendo, que hay un espíritu de eutico aquí, o muchos euticos muchas veces dentro de la iglesia. Lo entiendo hasta cierto punto, hermanos. Pero debemos intentar estar atentos. Yo intentaré ser prudente con los tiempos, lo intento siempre. Pero debemos ser cuidadosos con esto porque en esas fases nos perdemos muchas veces de bendiciones concretas en nuestra vida o para nuestra vida espiritual que nos hacen tener una vida espiritualmente superficial y que nos hace tener una muy mala respuesta a las adversidades que vienen a nuestra vida o a las situaciones. Pastor, ¿qué debo hacer? Dice el chico, no, es que mira, es que la chica, esto, ¿es cristiana? No, ¿qué debes hacer? Ni mirarla. Mira qué fácil. Bien, bueno, un lema, buen lema, buen lema, buen lema. Si no es de Cristo, déjala en visto. Mejor no le des el teléfono, más fácil. Bien, pero bueno, bien. Muchacho, su ocurrencia. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 22. Hace falta este muchacho para que no se duerma la gente. Muy bien. 4:22 del Evangelio de Marcos. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Cuando tengo un caminar con Dios, una relación con Dios superficial, que es la que gusta, hablaba con una señora y le preguntaba algunas cosas concretas de la Biblia porque tenía ya 13 años en el Evangelio, me dijo ella. Y le pregunto, oye, ¿y esto? Y dice, no, pastor, mire, lo mío no es la Biblia. ¿Cómo? Lo mío es la oración porque soy intercesora. De la Biblia no me pregunte cosas porque no me las sé, pero de interceder por otros, eso es lo mío, ese es mi don, mi ministerio. Pero, ¿y a quién ora? Pues si no conoce de la... No entiendo. Es complicado eso, yo no lo sé explicar. Luego, claro, lo mismo, cuando ves su vida, tú dices, hombre, normal que se vea que no tiene Biblia en su vida, porque hace cosas muy raras, personalmente hablando, muy raras. Y te vas a encontrar con gente que te hace preguntas que tristemente sabe la respuesta. Pero tú sabes qué pasa con nosotros. Que aunque yo sé la respuesta, es que no la quiero, es que no me gusta. Es que esa respuesta, que es la que recibo, no solo de dejar en visto, sino de contestar, porque es que no me gusta la respuesta. Y cuando nos sentamos a meditar en la Biblia, en la palabra de Dios, comenzamos a sufrir en nuestra carne porque lo que Dios nos dice en su palabra, hermanos, muchas veces no nos gusta. Y por eso muchas veces tenemos miedo de sentarnos a meditar en la palabra de Dios, como hizo también el pueblo de Israel cuando le dijo a Moisés, no, que no hables a vos con nosotros, habla tú. Y mucha gente entrega lo que es su vida espiritual en manos de otro, de un supuesto líder. Ahora está de moda llamarle papá espiritual o padre espiritual, ¿no? ¿Les suena eso? Que andan unos por ahí. No, es que ya más que discípulo, soy su padre espiritual. Pero eso tiene unas implicaciones peligrosas por ahí en esas iglesias raras. Porque el padre espiritual hasta te cobra no sé qué cosa, te controla las cuentas, es una cosa muy rara. Ojo con estos supuestos padres, pseudo padres espirituales que andan por ahí. Porque es más fácil así, que lo haga otro por mí. Es mucho más fácil. Me relajo. Y ya él, pues me vende un ayuno o me vende su espiritualidad y ya, más fácil. Yo me dedico a otras cosas. Esa superficialidad, hermanos, que muchas veces, o por la cual muchas veces pecamos en nuestras vidas, nos va a mantener en una situación
de arenas movedizas constantes. Pero lo dicho, tenemos miedo muchas veces, como los discípulos, a preguntar, porque no queremos oír la respuesta. Pero lo duro es que muchas veces ya sabemos la respuesta de Dios y aún así la ignoramos. ¿Y eso en qué se refleja? En malas decisiones en nuestras vidas que nos llevan a padecer las consecuencias. Los discípulos fueron otra vez reprendidos por Jesús, porque obviamente merecían la reprensión. ¿Cuántas reprensiones merecemos tú y yo? ¿Cuántas reprensiones merecemos tú y yo? Es ahí donde entra la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. En este tiempo moderno, en el cual tenemos la Biblia completa ya, y aún así seguimos preguntando cosas que ya sabemos y haciendo cosas que no debemos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a sentarnos y a comenzar a tener la costumbre de profundizar y meditar en las Escrituras y a espabilar más espiritualmente. Porque los discípulos aún así tenían vergüenza. Uy, ay, no quiero preguntar. O me estoy distrayendo con otras cosas. La distracción, hermanos, no es algo bueno para nosotros. No quiere decir que usted 24 horas va a estar al 100% produciendo y haciendo cosas. No quiere decir eso. Pero cuando estamos buscando distracciones, simplemente estamos muchas veces intentando escapar de responsabilidades. Estamos intentando escapar de las cosas que debemos hacer. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni encubierto, que no haya de saberse. Que el Señor nos ayude a dar las respuestas espiritualmente adecuadas a cada circunstancia. Para eso, hermanos, necesitamos caminar. No solamente leer un versículo o un devocional de 2 minutos o de 3, de 5. Caminar constantemente en intimidad con Dios. Sentarnos con Él a meditar para que aprendamos a tomar a través de su palabra las decisiones correctas. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar en tu casa en este día, compartir tu palabra y también ser partícipes de estos elementos que nos recuerdan tu cuerpo entregado por nosotros y tu sangre derramada. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y por todas las veces que te fallamos y que no estamos a la altura del llamado que hemos tenido de ti a vivir en santidad o a hacer las cosas, Padre, para tu honra y tu gloria. Perdónanos, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Que podamos, con nuestras vidas, a partir de hoy tomar decisiones al respecto de nuestro tiempo diario contigo. Que ya sería algo ya vergonzoso que no tuviésemos ni siquiera un tiempo diario contigo a solas. Que podamos, Padre, tomar este hábito, si no es así, y si es así, que aprendamos a profundizar, Señor, y a meditar en lo que tú nos enseñas para no tener y vivir unas vidas espiritualmente superficiales. Padre, ayúdanos. Ayúdanos para que profundicemos cada día en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A los que no te conocen, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes y también por los conectados en el Zoom y los que posteriormente escucharán tu palabra. En el nombre de Jesús.